Señor, tú te deleitas en tus hijos, lo sabemos, Señor. Tú te deleitas en amar a tus hijos y también ver el amor que los hijos te dan a ti y que los hijos comparten entre sí. Señor, incluso cuando celebramos este sábado, estuvimos celebrando la Santa Cena, Señor, algo que tú nos enfatizaste, que era el estar juntos, que para cenar dignamente debíamos estar como cuerpo, no contendiendo, no compitiendo, no ensuciándonos, Señor, sino siendo con corazones limpios, humildes, colaboradores, bien coordinados, como dice Efesios 2, un cuerpo bien coordinado a tu servicio, Señor. Y eso a ti te agrada, así como a un padre le gusta ver a sus hijos en armonía, sin peleas, sin disputas, sin competencias. Tú eres padre. Es que eso es lo que tú eres. Es más, tú eres el Padre perfecto. Señor, yo te pido que en varios sentidos, Señor, nos des el crecimiento. Primero, en sentido vertical, hacia ti, Señor. La visión de ti cada día sea más honesta, sea más clara, sea sin idolatría, sin impresiones personales, sin las imaginaciones de nuestro corazón. Y que en términos horizontal, que el vínculo con los demás, entendiendo que el vínculo perfecto es el amor, cada día sea más grande, más fuerte, más auténtico, más a prueba de juegos. Y viendo hacia nosotros amarnos tanto, Señor, como tú quieres que nos amemos, pero con pureza, no con carnalidad, porque el amor en la carne o carnalmente termina siendo vanidad, egolatría, egocentrismo, termina siendo vanidad, termina siendo motor de muchos pecados, sino con amor espiritual, amando sobre todo al Espíritu Santo que está en nosotros, y por eso amándonos a nosotros mismos como templo del Espíritu Santo, manteniéndonos limpios y sobre todo amando el amor que tienes para nosotros, sintiéndonos amados. Señor, te entregamos esta mañana. Queremos que de verdad esta palabra nos transforme por completo, nos restaure, nos anime, nos fortalezca, nos haga las nuevas criaturas que son necesarias para exaltar tu nombre. Señor, aquí estamos en nombre de Cristo Jesús, agradecidos por tu palabra y por el Espíritu que nos la revela. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, esta palabra, importante tomarla muy en cuenta. Nosotros a veces pensamos, yo creo que no nosotros, ya hemos madurado, pero muchas veces los cristianos piensan que al entrar en la vida cristiana está en una zona VIP donde nunca van a pasar aflicción, donde nadie puede ocurrirse, a nadie hacernos sufrir. Y por eso pensamos que a los cristianos no le pasan cosas tristes. Pues el título de hoy, y vamos a validarlo con palabras, dice lo contrario. A los cristianos también nos ocurren cosas tristes. Sí, hay cosas que nos parten el corazón para que no nos sintamos mal o para que no quedemos sorprendidos. ¿Por qué si soy cristiano me siguen pasando estas cosas que duelen? Porque el Señor lo advirtió. Y de hecho Él se ofreció como respuesta. En Mateo 5, versículo 4, nos dice cuál es la respuesta. En un mundo donde ocurren cosas que nos duelen. Pero aquí vamos a hacer algo más interesante, bien interesante también más adelante, y es ver, sobre todo detectar en qué zonas y por qué razones nosotros tenemos más tristeza para atenderlas en oración. Porque vamos a quedar con, no solo con la tarea de ver que hay cosas que nos entristecen, sino vamos a identificar cuáles son las situaciones que más nos producen tristeza para que el Señor allí nos consuele y nos fortalezca. Dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Con eso el Señor sí nos está diciendo, llorarán. Recuerda que Él está hablando a los que se han acercado en el Sermón del Monte porque creen en Él o quieren empezar a creer en Él, porque hubo muchos que tal vez primera vez que tenían esa oportunidad de ser confrontados, guiados y renovados por la palabra de Dios. A todos ellos que estaban allí buscando al Señor Jesucristo, les digo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. O sea, ustedes van a llorar. El mundo los hará llorar, pero yo los consolaré.
Por eso es que a los cristianos también nos ocurren cosas tristes, porque Él nos delante que nos consuela. Estaba recordando, es más, ayer supe de la historia de, de la hija de Shaquille O'Neal. Contaba que en un aeropuerto ella fue retenida siendo muy jovencita porque iba para un campamento de eso, de basquetbol. Y en lo que iba para ese campamento de basquetbol, la retuvieron en el aeropuerto, abren su maleta, primero porque la ven con ropa muy deportiva, o sea, informal, ven unas zapatillas, una pelota de basquetbol y no le inspiró confianza. Y bueno, sí, lamentablemente, joven, vestida de forma poco elegante, o sea, deportiva, piel negra, y sabemos que lamentablemente no tiene razón de ser, pero la discriminación es muy fuerte. Y ella fue tan acusada, vilipendiada, tanto así que la echaron del aeropuerto y le negaron, aunque porque tras todo eso ella tenía un boleto de clase business, o sea, de alta categoría, y no podían creer que una niña como ella pudiera tener eso, que eso era fraude. En medio del dolor, ella llama a su padre, el basquetbolista Shaquille O'Neal, muy conocido por todos, quedaron espantados cuando vieron, oh Dios mío, ¿con quién nos metimos? O sea, si es verdad esto. Pero dentro de todo, lo importante fue que ella, llorando, fue consolada por su padre. Su padre la consoló, le dio seguridad, la animó, fue muy severo con los que la acusaron, fue muy firme con ellos. Pero ¿cuál fue la bendición de ella? En medio de esa situación, tener el consuelo de su padre. Su padre la consoló, su padre la fortaleció, su padre la reivindicó delante de las personas. Eso también fue importante, la reivindicó delante de sus acusadores. Y eso también a nosotros nos lo ofrece Dios. En medio de la tristeza, busquen el consuelo de Dios, pero también tengan la confianza que Él los reivindicará si ustedes están sufriendo por causa de las injusticias de otras personas. Para eso, claro, deben tener un perfil que el Señor nos motiva todos los días, o más bien nos ordena vivir, y está en Salmos 34. Vamos a Salmos 34, versículos 17 al 18. Dice así: claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Dios y a los quebrantados de corazón. Ahí está Él, para salvarlos de ese dolor, de esa angustia, de pecar, porque el corazón quebrantado que no es sanado puede terminar pecando con amargura, con acusaciones, con venganzas o con autocomiseración y sentirse menos. El Señor consuela. Eso sí nos dice, claman los justos y Jehová oye, para que yo tenga la certeza que el Señor me oye y me libra de todas las angustias respondiendo. Claro que sí debo tener un perfil justo. No puedo estar llorando porque simplemente no admitieron que yo cometa un crimen. O sea, el que está llorando porque la policía lo atrapó cuando estaba robándose algo. Eso no es ser justo. Ahí yo sí tengo que asumir mis consecuencias. Estoy llorando ante mi esposa porque me atrapó con la otra. Ahí yo fui injusto. Por supuesto, ahí no tengo, y más bien el Señor no tiene por qué responder. Pero si yo estoy haciendo bien, si yo estoy haciendo lo correcto, me debo acercar a Dios y Él me va a consolar, pero también me va a reivindicar, va a mostrar la verdad para que ya no suframos por esa tristeza y más bien nos gocemos del Señor que respondió. Es más, nos gocemos en que Dios nos vio a nosotros tan pequeños, tan minúsculos, tan débiles, y haciéndose cargo de nosotros, mostró, sí, será débil. Será débil este hijo, esta hija, pero su papá no. Dios nos recuerda y mostrará a todos que es el papá y no va a permitir que nos hagan ese daño. Salmo 146, 8. En Salmo 146, 8, el Señor vuelve a afirmar que Él no solo nos consuela, sino que resuelve también su poder. Él puede resolver las razones que me producen tristeza. Jehová, Salmo 146, 8, ¿verdad? Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos.
ama a los justos, y si están ciegos, ¿por qué no le puede abrir los ojos? Si no, ¿por qué no los levantará? Él ama a los justos y sobre todo ama a los justos aún en su ceguera, en su condición triste, en estar caídos. Los ama y al que ama, Él le responde como un padre celoso. Como dije, para muchos cristianos que han creído en un evangelio falso, de que ya nosotros somos intocables, esto de que vamos a tener que vivir situaciones tristes nos puede desconcertar, pero Jesús lo dijo en Juan 16:33. En Juan 16:33 el Señor fue muy claro. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo destaco dos cosas, aparte de que Él dice, en mí tengáis paz y, y que en el mundo tendréis aflicción. Pero yo rescato dos cosas. Primero, ¿en qué estado se encontraba Jesucristo cuando dijo esto? Él estaba en la última cena, en ese aposento que sería el punto de partida para el Getsemaní, y el Getsemaní para ser él detenido, torturado y llevado a muerte a la cruz. Y él sabía lo que le esperaba. Él no fue sorprendido. Él no fue aquel que dice, yo soy el rey del mundo y después lo derroca. Y no sabía. Él ya sabía lo que le esperaba. Y hermoso nuestro Señor, que en vez de él estar atribulado, ofrecía paz. ¿Por qué? Porque él sabía que él había vencido al mundo, que él estaba allí para llevar esa victoria hasta el último, porque su vida no iba a ser empañada por la tristeza. Y después de eso, recuerden que el Getsemaní tuvo enorme tristeza. ¿Y qué hizo él en el Getsemaní? Pidió consolación al Señor. Y también pidió consolación porque había algo que lo superaba a él. Y eso es algo que yo quiero que nos quede bien claro. Hay algo que nos supera, sí. ¿Y qué hacemos con eso que nos supera? Bueno, lo que hacemos con eso, con lo que nos supera, es reconocer que eso nos supera. Recuerda que él había comentado que tenemos que identificar sobre todo lo que más nos duele. Tenemos que identificar aquello que más nos devasta. Y es que cada quien es diferente. Hay personas que, por ejemplo, la pobreza los consume, y otros que en la pobreza no, o sea, sí se preocupan, sí toman medidas, ahorran, pero no andan con tristeza. Hay personas que la enfermedad la llevan con tranquilidad, y otras personas que la enfermedad les entristece mucho. Hay personas, y en esto por lo menos me voy a identificar yo, que las personas malas, que las malas actitudes nos entristece mucho. A mí, ¿saben? Algo que me causa mucho dolor es cuando alguien es mal. Cuando alguien hace cosas malas delante de mí, eso francamente a mí me parte el corazón y me lleva a una tristeza profunda. Mientras que hay otras personas que ven a los malos, no están de acuerdo, no estamos diciendo que celebran la maldad, no están de acuerdo, pero no son tan vulnerables ante la maldad. Pueden molestarse, pueden actuar con justicia, pero no entran en así, bueno, ¿por qué no? Hasta una depresión por eso. ¿Qué debemos hacer? Y esto es muy importante. Mire, ¿cuáles son las situaciones que a usted le duelen más que a otros? Para que allí pidamos la consolación del Señor, pero también que Él nos sane. ¿Por qué somos débiles allí? Y decir, Señor, yo no puedo ser tan débil en esta zona. No puedo ser una persona que en ese sentido soy tan vulnerable. Y debo para eso entender lo sobrenatural de Dios, la voluntad de Dios en esas cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y también las promesas. Por ejemplo, a mí me duele mucho que las personas sean malas, que sean injustas. Se me parte el corazón. El Señor que me recuerda, pues, que en ese mundo tendremos aflicción porque hay gente mala, pero Él ha vencido al mundo y me dice, enfócate en mí. No te enfoques tanto, no le des tanto escenario a aquellos malvados. Dame más espacio en tu corazón, en tu mente, a mí. Hay personas que la tristeza, o perdón, que la soledad le resulta paz, otras tristeza. Deben enfocarse en que no están solos, están muy bien acompañados de Dios. Y el enfermo, en que el Señor les cuida en ese momento y según su voluntad, Él dará la sanidad en el momento y en la medida justa.
Job, por ejemplo, manejaba muy claro la soberanía de Dios sobre todas las cosas que nos entristecen. Esto nos va a fortalecer mucho sobre lo que nos entristece en la soberanía de Dios. En Job 1, del 18 al 22, vemos este pasaje con una enseñanza fuerte, pero que debe ser determinante para nuestras vidas. Job 1, del 18 al 22, vemos lo siguiente. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Importante, adoró. Tal vez el problema es que a veces nosotros nos postramos en tierra y lloramos y lamentamos. Él en ese momento adoró, o sea, se inclinó delante del Señor, le entregó su dolor, por supuesto, confesó como adorador, Señor, me duele esto, te entrego este dolor y pongo mis ojos en ti, mi corazón en ti, Señor. Tú eres más importante que esto que me devasta. Y después que adoró, tuvo un nuevo entendimiento, 21 y 22 de Job 1. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y de nuevo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Jehová, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que en medio de la tristeza, o por la tristeza y la tristeza por la pérdida de sus hijos, él dio el paso adecuado, adoró al Señor. No se apartó del Señor como a veces nosotros hacemos en la tristeza. Nos olvidamos del Señor o nos concentramos demasiado en el dolor. A veces no es que estemos molestos con el Señor, sino que le damos demasiado espacio al dolor. Él tenía su dolor, pero dentro de eso adoró al Señor. Lo buscó a él, se llenó de su amor. Y con ese amor también el Señor lo llenó de un entendimiento. Dios da, Dios quita. Pero sobre todas las cosas, sobre lo que Él me da o sobre lo que Él me quita, su nombre sea bendito. Ahora, por si acaso alguien dice, pero es que de repente Job le pasó esto porque, bueno, era mala gente, había cosas que estaban mal en él, fue castigo de Dios. No, de hecho, Job 1:1 lo presenta de forma excelente. El primer versículo de Job 1 es, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así dice, era un hombre perfecto y recto. Por eso también, aunque nosotros actuemos de forma perfecta, con rectitud delante de Dios, vamos a sufrir situaciones, vamos a sufrir males, nos van a hacer daño, nos vamos a enfermar o se van a enfermar los nuestros. Y esas cosas nos van a producir tristeza. Ahora, la enseñanza, Job se postró en tierra y adoró. Y esto me recuerda a David, obviamente, y la muerte del hijo que tuvo con Betsabé. Él adoró y se levantó con un nuevo entendimiento. ¿Qué no he entendido después de la tristeza? Aquello que no me ha mostrado el Señor porque no lo he adorado. En la tristeza también no solo debemos recordar el amor de Dios, sino que el Señor nos ha dado hermanos en Cristo. Y en Romanos 12:15 lo dice bien claro. Busquemos, leamos y consideremos para nuestra vida Romanos 12:15, para que en la tristeza recordemos que tenemos hermanos en Cristo. Dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Aquí da una orden, hermanos en Cristo, lloren con los que lloran. Los que lloran, entonces acérquense a los hermanos en Cristo para que ellos puedan cumplir con ese mandato, llorad con los que lloran. Sí, claro, gozaos con los que se gozan, compartan las cosas buenas. Yo creo que para nosotros es muy fácil o más fácil en los tiempos de testimonio decir, el Señor, miren de la que me salvó y nosotros nos gozamos en los tiempos de testimonio. Pero tal vez estamos cojeando en llorar, llorar para que los que
nos ven, nuestros hermanos en Cristo, nos consuelen, lloren con nosotros. Es más, a veces le voy a decir algo, si no tenemos palabras, abracemos y lloremos. No es un pecado, porque cualquiera diría: "Llora con el que llore y va a quedar peor". Pues el Señor no se equivocó cuando se lo dijo. Y como no tengo qué palabra decirle, no sé qué hacer. Está con esa persona, comparte la tristeza, vive la tristeza de esa persona. Porque si vinimos aquí a este mundo para glorificar al Señor, incluso en nuestro llanto, en el compartir, en el consolar. En el mundo tendremos aflicción, pero Él ha vencido. Y Él ha vencido y nos dice, y voy a vencer sobre esa zona, sobre esa área, sobre ese pensamiento que tienes sobre aquello que te devasta. Y para que haya victoria, tenemos que entregarle lo que tiene que ser vencido. Si en nosotros lo que es vencido en nuestro corazón es el dolor de la enfermedad, no soporto estar enfermo, no soporto no tener dinero, no soporto que esté solo, no soporto que, que alguien haga cosas malas delante de mí, a mí o a otros, y eso me duele. Ahí le tenemos que decir, Señor, vence en esto. En esta zona todavía no gobiernan tus promesas, tus mandatos, el amor que tú me das todavía no gobierna. Te entrego esto hasta que ya no me duela y no me produzca tristeza. Sí tenga pensamientos correctos sobre esas cosas. No indiferencia, no insensibilidad, pero no puedo caer en la tristeza, en la depresión por esas cosas que nos hacen daño. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos dices que sí, que lloraremos, pero tú nos ofreces la consolación, pero tenemos que buscarte a ti. Tenemos que adorarte a ti como hizo Job. Tenemos que consolarnos en ti. Y también porque tú eres la cabeza, Señor, pero tú tienes un cuerpo aquí que consuela. La iglesia está para consolar. Es más, si como miembro de la iglesia no sé qué hacer cuando los demás lloran y por eso me aparto, guardo silencio, también tengo que adiestrarme en esto. Es un mandato consolar a aquellos que están desconsolados, llorar con los que están llorando, fortalecerlos, estar allí. El mundo tendremos aflicción, pero el Señor está con nosotros y se alegra cuando nosotros, obedientes a Él, también consolamos, pero también cuando le decimos a los demás, estamos mal, yo estoy mal, ayúdame, consuélame, y que sea el hermano en Cristo. Esto también para que lloremos con los hermanos en Cristo. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por la bendición de esta instrucción. Gracias, Señor, y por eso hoy te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque ahora tenemos tarea. Señor, vamos a orar cada quien por esa zona donde normalmente no puede levantarse así por así y decir, Señor, vence en esta zona, en esta área de mi mente, mi corazón, llenándome de tus consolaciones, de tus promesas para no desconsolarnos y de tus mandatos para actuar con justicia mientras estamos sufriendo. Señor, grande eres. Gracias por llamarnos a ser justos para ser consolados y gracias por la consolación que precisamente con fidelidad y poder ofreces a los justos. En nombre de Jesús, hoy te bendecimos. Amén.